Bueno, pues continuamos en este curso de verano sobre el nuevo orden mundial y el eje atlántico. En esta ocasión, la próxima ponencia, saltamos de América Latina a África. La ponencia se titula África en el nuevo orden mundial y el eje atlántico. Como veréis, estamos tocando el tema desde diferentes territorios y diferentes perspectivas. Y la ponencia correrá a cargo del profesor Francisco Oda Ángel. Él es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral sobre el contencioso de Gibraltar, en el que es uno de los mayores expertos. Es licenciado en Sociología en la misma universidad, máster en Estudios Internacionales, becado además por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad es director del Instituto Cervantes de Tetuán, desde donde se nos conecta, y aprovecho para saludarle también en nombre del director, también de Juan Carlos Moreno, a quien ha tenido recientemente allí para participar en una de las muchas conferencias que organizan. Ha sido además director del Cervantes en Manchester, en Leeds, en Gibraltar y en Dublín, donde dentro de poco también volverá. Y además fue el jefe de estudios de la Escuela Diplomática de Madrid desde el 2004 hasta el 2010. Es una pena que no pueda estar aquí con nosotros, profesor, porque estoy seguro que le habría encantado, pero tendremos ocasiones futuras. Sé que la invitación está abierta y, por no dilatar más el tiempo, tiene la palabra. 20 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con vosotros, saludar a todos los profesores, a todos los asistentes, alumnos, a todos los que nos están siguiendo también a través del canal de YouTube de la Fundación. Una maravilla de curso. Me hubiera encantado estar ahí y dar las gracias, como no, de corazón. Como decía la profesora Sonia Alda, estoy deseando que me llamen para asistir, pero en este caso pues tampoco he podido estar presente con todos vosotros. Agradecer de corazón, como digo, a la Fundación y principalmente, como no, a Juan Carlos Moreno Piñero y a todo su equipo esta invitación y como al otro director, como no, a Francisco Rodríguez Jiménez. Estoy un poco acatarrado, pero bueno, intentaré llevarles a ustedes esta reflexión sobre el papel de África en el nuevo orden mundial y en la dinámica del eje atlántico. He estado siguiendo todas las ponencias, me han encantado y he escuchado cosas estupendas, ¿no? Hablando de los nuevos actores del nuevo orden mundial, pues sin duda alguna África es un nuevo actor en el orden mundial. En este orden internacional surgido tras la Guerra Fría, unipolar, con hegemonía estadounidense, que está dando esos pasos claramente hacia lo multipolar, más inestable, más competitivo y también más interdependiente. Como decía el señor Borrell, luego también mencionado aquí, pues efectivamente es multipolar pero no multilateral, ¿no? Y así estamos en este contexto. Y África yo no es el mero objeto pasivo quizás de las relaciones internacionales, sino que se ha consolidado como un actor con agenda propia, con intereses propios y con capacidad de proyección regional y global. Y esa es la reflexión que vamos a hacer nosotros aquí. Y al mismo tiempo, el eje atlántico tradicionalmente centrado en las relaciones entre Europa y América del Norte se ha reconfigurado también hacia el Atlántico Sur. También con África, con uno de sus pilares, pero evidentemente la centralidad creciente en el ámbito económico, energético, estratégico y cultural que vincula no solo ya al eje africano, sino también al eje de Europa, también de América del Sur. Digamos que ahí hay una triangulación importante que es la que vamos a analizar y luego también me centraré, como no, en el papel que está desarrollando Marruecos desde donde os estoy hablando a todos vosotros. Bueno, está claro que África está en el centro de las nuevas dinámicas globales, igual que Asia con una distancia importante, pero se ha girado el centro del mundo hacia Asia, pero también, como no, hacia África. Potencias emergentes y tradicionales compiten por su
influencia dentro de África, ¿no? Vemos a China y su iniciativa de la franja y de la ruta africana ha multiplicado su presencia en infraestructuras en todo el continente africano. China es un actor importantísimo en África. Rusia también se ha proyectado en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la diplomacia, en el Sahel especialmente. Incluso también actores regionales como Marruecos, que buscan posicionarse como plataforma entre África y el resto del mundo, y también como una potencia regional que está intentando dar esos pasos a Marruecos, ¿no? No solo en el cambio interior importante que ha dado Marruecos en los últimos años, sino también su proyección en el resto del continente africano. Y al mismo tiempo, África, por otra parte, está reclamando una mayor participación en su posicionamiento internacional global, ¿no? De la gobernanza global, por llamarlo así. Vemos cómo la Unión Africana ya forma parte del G20 desde el año 2023, si no me equivoco. Como bien saben, la Unión Africana es una organización continental que agrupa a 55 países de Estados miembros de África, aunque fue fundada en el año 2002, recoge todo lo que fue la organización de la Unión Africana del año 63, es decir, que es más antigua, ¿no?, que el año 2002, con el objetivo de promover la integración política, económica, de paz y de seguridad en el continente africano. Es decir, que los africanos también se están movilizando, se están moviendo hacia su posicionamiento en el mundo. Y luego también los BRICS, ¿no? Egipto y Etiopía han sido admitidos dentro de los BRICS y se reabre, como no, el debate sobre la eterna reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir alguna representación africana permanente. Esto también es un debate interesante a tener en cuenta. En definitiva, África, que es el continente más joven del planeta, hay que tener en cuenta que ni más ni menos que el 70% de la población tiene menos de 30 años, lo que representa sin duda alguna digamos, una oportunidad demográfica, pero también, como no, un desafío muy importante si no se generan suficientes empleos, servicios y, por tanto, estabilidad política. Además, África es estratégica para la transición energética global. Sin duda alguna, alberga grandes reservas de cobalto, de litio y de tierras raras necesarias para baterías y energías renovables de las que hablaba esta mañana el señor Borrell. Países como Namibia o como Marruecos apuestan por el hidrógeno verde, pero este potencial debe gestionarse de manera que beneficie a las sociedades africanas para evitar quizás el extractivismo y la dependencia tradicional de África, ¿no? La narrativa tradicional en este sentido sobre África como continente receptor de ayuda está cambiando radicalmente. Hoy los países africanos articulan sus propias acciones exteriores propias, desarrollan estrategias de integración regional como el área continental africana de libre comercio y despliegan una diplomacia proactiva, no pasiva. Ahí vemos países como Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Egipto, que actúan como potencias regionales claramente, mientras que la Unión Africana, de la que acabo de mencionar, desempeña un papel creciente en la mediación de conflictos y en la formulación también de una visión panafricana, de una conciencia de identidad también africana que está surgiendo en todos estos países gracias a esta, digamos, diplomacia panafricana, en la que la Unión Africana tiene mucho peso. De ahí también la creación del área de libre comercio continental africana, digamos, potenciada desde la Unión Africana, que es un ambicioso acuerdo de libre comercio que busca crear un mercado único para el continente africano integrado por esos 55 países de la Unión Africana. El objetivo principal, ya se pueden imaginar, es una Unión Europea, pero es una Unión Africana. Eliminar barreras comerciales y fomentar el comercio intraafricano, impulsando así el crecimiento económico y la competitividad
de África en el ámbito global. Esta asociación, esta área de libre comercio, entró en vigor en el año 2019 y el comercio bajo el acuerdo comenzó en el 2021, y se espera que este acuerdo tenga un impacto importante, significativo, en la economía africana, con proyecciones de aumentar el comercio intraafricano en un 52% y ayudar a reducir la pobreza. Es decir, que podríamos hablar que África está tomando conciencia de su propio futuro económico y también de la responsabilidad sobre el desarrollo de sus propias poblaciones, ¿no? Y bueno, habría que mirar o dar una mirada hacia esa vinculación africana con el Atlántico. Tradicionalmente, como hemos dicho, el Atlántico ha sido analizado desde su dimensión norte, con ese eje euro-norteamericano. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un giro hacia el Atlántico Sur. Ese espacio ahora compuesto por África Occidental, por África Central, por América del Sur y por el sur de Europa, forma un triángulo de interdependencia que es cada vez más visible. Esto, por ejemplo, Marruecos lo está explotando de una manera extraordinaria, convertirse en un puente entre Europa, América Latina y África. Y así hay también iniciativas como, por ejemplo, el Atlantic Center, impulsado por Portugal, que es un think tank, una plataforma para pensar nuestro espacio atlántico común, dedicada a la producción y difusión también de conocimientos de vanguardia y apoyar el desarrollo de políticas sólidas en todo el Atlántico. Pero también hay otras iniciativas importantes, como el African Atlantic Basin Dialogue, que articula intereses comunes en pesca, seguridad, cambio climático y comercio. En definitiva, países como Senegal, como Ghana, como Costa de Marfil, Nigeria, Angola, Marruecos, se han convertido en polos de atracción de inversión internacional, tienen salida atlántica y forman parte de corredores estratégicos de transporte y de comercio. Además, los desafíos del Atlántico afectan directamente a esos litorales, a esas costas, de ahí la creciente cooperación en seguridad marítima también entre los diferentes países. Ahí España, y especialmente regiones como Canarias, como la ciudad autónoma de Ceuta o como Andalucía, la comunidad autónoma andaluza, tienen una posición privilegiada en el eje atlántico africano. Son realmente nodos de cooperación económica, educativa, cultural y de seguridad, y desde luego que ahí podemos nosotros, como españoles, desarrollar un papel importante. Marruecos, por su parte, ha hecho del Atlántico uno de sus ejes fundamentales de la nueva diplomacia africana, impulsando iniciativas de integración atlántica y proyectando Casablanca como, digamos, el centro de la capital financiera del continente. Este escenario favorece el desarrollo de esa diplomacia triangular a la que me refería antes, de Europa, África, América Latina, con vínculos históricos, lingüísticos y culturales que pueden ser reactivos y muy provechosos en clave atlántica, iberoafricana, pero también afro-iberoamericana. Hace poco estuve en Guinea Ecuatorial y tuve la oportunidad de comprobar cómo su vinculación con África, pero también con todo el mundo iberoamericano, puede ser un ejemplo de esa triangulación si lo triangulamos con España. Es curioso que ellos hablaban del aislamiento, ¿no? Del aislamiento también lingüístico. Nosotros que nos dedicamos aquí a la difusión de la lengua y de la cultura española por el mundo en el Instituto Cervantes, pues claro, decíamos, no tenéis que preocuparos por ese aislamiento lingüístico del español, ¿no? Porque en Europa también los españoles estamos aislados lingüísticamente, somos los únicos que hablamos español en toda Europa, ¿no? Y bueno, nuestro idioma pues es un idioma internacional mundial con más de 600 millones de hablantes en el mundo. Y ellos veían cómo esa relación con América Latina y con África pues era un futuro prometedor para todas las actividades que querían llevar a cabo desde Guinea Ecuatorial, como base, ¿no?, del español también. Y bueno, Marruecos en este caso ha definido conscientemente y crecientemente las últimas décadas
una potencia atlántica africana, aprovechando esa privilegiada posición geográfica y con su nueva y renovada posición en su dimensión sur, con una costa cerca de 3.500 kilómetros entre el Mediterráneo y el Atlántico. El reino marroquí se considera a sí mismo como un corazón geoestratégico que enlaza continentes y que está aumentando iniciativas afroiberoamericanas, con España también como país destacado. Eso sí, hay que decir que las iniciativas que Marruecos pone en marcha con América Latina generalmente va de la mano de España. Y esto pues quizás porque lógicamente hay muchos lazos entre Marruecos y España como primer socio comercial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues toda la historia también compartida entre ambos países. La fachada atlántica de Marruecos se concibe ahora mismo como, para ellos, para los marroquíes, como la puerta de entrada natural al continente hacia Europa por una parte y hacia América por otra, y a la vez la plataforma de conexión de Marruecos con el África subsahariana. Este análisis examina desde distintos enfoques: geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, también geocultural y euroatlántico, la pujanza de Marruecos como actor africano del Atlántico regional, con datos recientes y precisos y desde luego con fuentes oficiales marroquíes, que es las que también he utilizado para la ponencia. Ellos están ahora entendiendo que el desarrollo del sur, como la creación del puerto de Dakhla, la antigua Villa Cisneros, pues ellos han planificado, hay un puerto atlántico de primer nivel en el que le están dando acceso a países del interior africano para que utilicen este puerto con sus propias parcelas de soberanía, para que puedan utilizar estos países africanos que no tienen acceso al mar. Están ofreciendo este proyecto del puerto de Dakhla o de Villa Cisneros. Por otra parte, el gobierno marroquí está impulsando una estructura estratégica atlántica con diferentes proyectos como el gaseoducto Nigeria-Marruecos, un megaproyecto de integración energética con más de 6.000 kilómetros de longitud que va a conectar a 11 países desde Nigeria hasta Marruecos, y en la última instancia el suministro de gas europeo, estimulando simultáneamente el desarrollo económico litoral del Atlántico africano. Esa es, junto con la infraestructura portuaria, un importante centro logístico y de comercio marítimo en la región, que va a, sin duda alguna, contribuir a fortalecer las conexiones comerciales de Europa, África y América Latina. Por ejemplo, también Marruecos y Mauritania están cooperando y avanzan en la construcción de una carretera terrestre que conectará directamente el interior africano con la costa atlántica marroquí. Como digo, también con ese puerto de Dakhla o Villa Cisneros, que, como digo, escucharán mucho a partir de ahora. En fin, un cambio significativo en la diplomacia marroquí fue a partir, como bien saben ustedes, de los acuerdos de Abraham, los acuerdos tripartitos de diciembre del año 2020 entre Marruecos, Estados Unidos e Israel, que supuso la culminación de un largo proceso por el cual la diplomacia marroquí se anotó un gran éxito internacional en su haber, que le llevó a la declaración durante el primer mandato de Trump a favor de la marroquinidad del Sáhara Occidental. Este fue un punto de inflexión, sin duda, de la diplomacia marroquí, también de la diplomacia internacional marroquí respecto al Sáhara, que luego ya más tarde siguió España y otros países europeos. Así, Marruecos se encuentra hoy entre los suyos dentro de la Unión Africana desde enero del año 2017. Como bien sabéis, ellos se fueron de la Unión Africana y luego volvieron. Mantiene asociaciones estratégicas con grandes potencias del mundo, como la Unión Europea, su relación privilegiada con los Estados Unidos, China, también con Rusia, con el Consejo de Cooperación del Golfo. Es decir, que, como vemos, es un país cuya diplomacia pues ha buscado alianzas
a través de todas las grandes bloques y con todos los países emergentes y con China y Rusia igualmente. De manera que, bueno, pues es sin duda alguna un actor local, regional importante, y las empresas cada vez más, las empresas marroquíes pues tienen mayor presencia en otros países africanos, desde Senegal a Nigeria, a Gabón o a otros muchos en los que Marruecos pues está convirtiéndose en un actor comercial importante. En fin, creo que aquí voy a terminar dejando, como digo, establecido para las preguntas del debate, pues todo lo que queráis presentar. Como sé que vamos mal de tiempo, esto es lo que puedo deciros hoy de África como nuevo eje. África no es el futuro, realmente es el presente. Estamos, y yo lo estoy viviendo aquí, en África, en el continente africano, en el norte del continente, en esta ciudad que fue capital del protectorado español de Marruecos, en Tetuán. El cambio es vertiginoso en infraestructuras, en transporte, en energía, en, digamos, en actividades de todo tipo. Me recuerda mucho a la época que se vivió en España durante la transición, con un país emergente, con mucha ilusión. Pues esto es un poco lo que se vive en esta parte de África, en un país que está en ebullición y que tiene ahora el Mundial de Fútbol como también objetivo del año 2030, y que está también revolucionando los transportes, la alta velocidad entre Tánger y Rabat y Casablanca, que ya existe, el tren de alta velocidad, y que ahora lo van a ampliar hasta Marrakech y hasta las provincias del sur. De manera que, bueno, África es un protagonista, un proceso de afirmación en el escenario global que obliga a replantear nuestras relaciones, sin duda alguna, con el continente en términos de asociación, no solo bilateral, sino también entre organismos internacionales. Y desde luego no de dependencia ni de tutela, sino de cooperación en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. No tengo audio de muchas retorno. gracias, Muchas gracias. profesor Oda, por su intervención, que además en términos de tiempo la ha clavado. Terminando con 0-0. Espero que pueda acompañarnos también durante la mesa redonda para que podamos hacerle las preguntas. Sin duda nos ha presentado, digamos, un tema que quizás a lo mejor es un tanto desconocido, sobre todo muchos los que nos dedicamos a los temas europeos, a las relaciones con América Latina, África. Muchas veces no aparece, ¿no? Pero estamos, para nosotros nos ha dejado muy claro que es un socio estratégico fundamental, sobre todo ahora que Europa pues, está en esa búsqueda de esa autonomía y desarrollo estratégica, y cómo realmente con las acciones que se están llevando a cabo y con esa Unión Africana en pleno desarrollo puede ser un actor para nosotros, para los europeos, esencial, y también en el puente que puede realizar con las relaciones con América Latina. Así que muchísimas gracias por su exposición. Muchas gracias. Y le invito a que se quede con nosotros en la mesa redonda que nos siga a continuación para posibles preguntas que pueda haber por parte del público. Le despedimos con un aplauso y pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias.